Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Emanuel Manzaneda y te saludo desde Argentina, en donde sirvo junto con el Ministerio de Palabra de Vida. En el día de hoy me toca compartir con vos el pasaje de Mateo capítulo 1 versículos 18 al 25, donde vamos a estar viendo el nacimiento de Jesucristo. El pasaje dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Interesante la lectura del día de hoy, donde vemos a este personaje principal, Jesús. En esta lectura que muchas veces la hacemos quizás en la época de Navidad o quizás en Semana Santa, recordando la historia completa de Jesús. Muchas veces leemos esta historia acerca de el nacimiento, recordando la gran obra de encarnación, donde Dios mismo vino en forma de hombre para cumplir con su propósito con la humanidad y poder redimirla. Ahora, vemos que Jesús obviamente es el personaje principal, pero paralelo a él vemos dos personajes secundarios: María y José. María y José, quienes iban a cumplir unos roles importantes en el cuidado de Jesús a medida que iba creciendo. Ahora, en medio de la vida de estos dos jóvenes, vemos cómo Dios empieza a intervenir. Y la intervención divina es espectacular. ¿Por qué? Porque su intervención termina afectando no solamente la vida de estos jóvenes que estaban tratando de formar una familia, sino que termina afectando a la humanidad entera para poder salvarnos. Pero yo me pongo a pensar muchas veces en cómo estaban ellos en el momento en el que Dios empezó a intervenir de una forma directa y milagrosa en sus vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa eso. Dios quiere intervenir en nuestras vidas, pero muchas veces no sucede en la forma en la que nosotros esperábamos. No sucede que Dios actúe en nuestras vidas de la forma en la que lo planeábamos. Y vemos a María, una joven preparándose para comenzar su familia, una joven que estaba en todo este proceso de casarse y de conocer a su marido, pero que de repente se encuentra con la historia y con la intervención de Dios, en donde ella recibe la noticia de que había quedado embarazada. En Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, vemos el mismo relato donde ella recibe esta noticia. Y donde de repente ella, al recibir la noticia, dice que iba a ser una sierva del Señor, aceptando lo que Dios estaba haciendo, entendiendo de que Dios en su soberanía estaba interviniendo en su vida. ¿Cómo podía suceder esto? Porque seguramente habrá sido algo súper inconveniente para ella. Quedar embarazada milagrosamente antes de conocer a su esposo. ¿Qué iban a pensar los demás? ¿Qué iban a decir los demás? ¿Qué iba a decir su esposo? Sin embargo, ella entendió que Dios estaba por sobre toda esta situación y que Él iba a trabajar por medio de esta situación. Entonces, si ella entendía quién era Dios y que Dios estaba interviniendo en su vida, ¿qué tan inconveniente podría llegar a ser lo que le estaba sucediendo? Muchas veces nosotros tenemos planes y expectativas de cómo deberían suceder las cosas en nuestra vida.
Y de repente Dios comienza a intervenir. Dios comienza a trabajar en nuestra vida y muchas veces esa forma en la que Dios trabaja nos hace pensar y replantearnos qué van a decir los demás. Pero tenemos que entender algo. Dios es soberano y Dios está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier situación. Y nada se escapa del control de Dios. Por otro lado, encontramos a José. Encontramos a José, el cual iba a desposar a María, el hombre que era justo según la Biblia. Y en su justicia él creía correcto que para no infamar a María, él la podía dejar secretamente frente a la situación que ella estaba viviendo. Sin duda alguna también una situación inconveniente, pero una situación en la que Dios empezó a trabajar en la vida de José. ¿Por qué? Porque Dios apareció en sueños ante José. Y Dios empezó a darle instrucciones claras a José. Y las instrucciones claras era que él no tenía que dejar a María, sino que se tenía que casar con ella, porque ella iba a dar a luz a un hijo. Y su hijo tenía que llamarse Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Ahora imagínate que entre sueños él recibió ese mensaje de parte de Dios. En medio de toda la inconveniencia, en medio de todo lo que ellos habían planeado para comenzar su familia, de repente José recibía el mensaje de Dios. Y ¿sabes qué? En su inconveniencia José fue obediente a Dios. Pero su obediencia fue el fruto de poder discernir lo que Dios le estaba diciendo. Muchas veces como personas humanamente queremos tomar decisiones sensatas en nuestras inconveniencias. Pero qué más sensato es tomar una decisión bajo el discernimiento de la meditación del consejo de Dios y ser obedientes a lo que Dios nos está pidiendo. Estos últimos años seguramente han sido de poca conveniencia para muchos de nosotros. Tiempos duros, tiempos sumamente difíciles, donde hemos perdido personas, donde hemos perdido cosas materiales, donde se han creado distancias no queridas, donde ha habido seguramente falta de trabajo, donde nos hemos encontrado con planes que se fueron en picada. Pero ahí en medio de todas estas inconveniencias nos encontramos con un Dios que sigue siendo Dios, un Dios soberano, un Dios que está al control de cada situación, pero también un Dios que quiere intervenir en nuestras vidas, un Dios que quiere trabajar de forma personal con nosotros. ¿Sabes qué? Dios, en medio de todas esas circunstancias, en medio de todas esas situaciones, en medio de todo ese dolor, Dios sigue queriendo hablar con nosotros. Y en ese hablar Dios quiere comunicarse, Dios quiere relacionarse con vos y conmigo. Y Él espera una respuesta de parte de nosotros. Él espera que actuemos en obediencia. Él espera que actuemos en entendimiento de quién es Él en nuestras vidas. Así como José y María, que quizás no entendían en ese momento qué era lo que Dios quería con todo lo que Él estaba haciendo. Pero sin duda aceptaron la voluntad de Dios para con ellos. Y al aceptar la voluntad de Dios para con ellos, ellos pudieron ver que Dios quería hacer luz verdadera, una luz verdadera que iba a poder brillar en sus vidas en medio de tantas inconveniencias. La pregunta que nos queda para responder hoy es si vamos a ir hasta donde debemos ir para ver a Dios ser Dios en nuestras vidas. Espero que puedas meditar sobre esta historia y ver cómo Dios está queriendo intervenir en tu historia. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.